muchos estarán delante de Jesús como juez justo. Y cuando digo juez justo quiere decir que Dios tiene que dar a cada uno conforme a lo que hicieron, conforme a sus obras. Si no fuera así, entonces Él sería un juez injusto, ¿no creen? Y Jesús no puede ser un juez injusto. En la tierra, en la humanidad hay injusticias. Los jueces se venden, son parcializados. Bueno, les comparto, en mi profesión yo he visto tanta corrupción. He visto incluso de muchas personas que hacen cosas de las suyas, pero Jesús es el juez justo. Él tiene que aplicar justicia y no puede torcer directamente esa justicia, porque dejaría de ser Dios. Entonces, como juez justo, Él viene y juzga a estas personas. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, ellos no quisieron creer en Cristo como Señor y Salvador. Ellos sabían que por medio de las cosas creadas había un Dios, pero su corazón se engrosó por el pecado y no quisieron creer. Y aquí dice Jesús en el verso 22 de Mateo 7, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Note usted que estos muchos que le dicen Señor, Señor son los mismos que hoy están en los círculos evangélicos y que hace más de 2000 años estaban allí en medio de la asamblea de Dios, pero no eran creyentes. Y estos que dicen Señor, Señor, nuevamente se encuentran con Jesús en el día del juicio. Qué triste final. Y ellos le dicen Señor, Señor, y empiezan a justificarse delante de Él y le dicen, es decir, a tratar de defenderse, a mostrar defensa ante el juez, que es Jesús, y Él les dice, oye Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Qué increíble. Aquí ya estamos ya conociendo más a fondo que estas personas estaban involucradas incluso en ministerios. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué es la palabra profetizar? Profetizar implica proclamar, hablar la palabra de Dios. Muchos están involucrados en exponer las escrituras, en hablar las cosas de Dios. Pero su vivir es un vivir bajo. Y cuando digo vivir bajo me refiero a que no viven el Evangelio, porque nunca les resplandeció el Evangelio. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios. ¡Wow! Increíble que estuvieron involucrados incluso en la liberación de ciertas personas que estaban poseídas por demonios. En tu nombre, usaron el nombre de Jesús. Hicimos muchos milagros. Mire que en medio del pueblo de Dios hay hombres que usan el nombre de Dios con reverencia y temor, pero otros lo usan en vano. ¿Cuándo se usa el nombre de Dios en vano? Cuando esa persona dice ser creyente, habla por parte de Dios y con sus acciones demuestra lo contrario. Pero Jesús al final de este texto es tan radical como juez, tan duro como aplica su sentencia, pero por otro lado es justo. Si estas personas se hubiesen arrepentido, hubiesen confesado primero sus pecados de corazón, se hubiesen arrepentido de veras, se hubiesen alejado de sus pecados y hubiesen abrazado la fe en Cristo Jesús, su destino hubiese sido diferente. El verso 23 es la sentencia que emite el Señor Jesucristo en el gran trono blanco. La emitirá. Creo que de todas las sentencias que he leído, esta es la que más me estremece. En mi profesión como abogado he leído muchas sentencias de jueces humanos, pero la sentencia del juez supremo me estremece para esta clase de personas. En ese momento no va a haber ya oportunidad, ya no va a haber recursos.
Yo en mi humanidad puedo, si un cliente es condenado de una manera injusta, yo puedo apelar esa sentencia, puedo incluso presentar un recurso vertical, horizontal, puedo presentar un recurso de casación, de hecho, ¿no?, ante un juez superior. Pero aquí, cuando leo las escrituras, veo que esta sentencia queda en firme, está firme, o sea, ya no se puede revocar esa sentencia. Lo que Jesús dijo se hace y se hará. Entonces, el verso 23, vemos nosotros la sentencia que emite Jesús sobre todos estos hombres religiosos. Y dice, y entonces les declararé. En otras palabras, Jesús le está diciendo, entonces yo sentencio, es ya definitivamente una decisión de él. Dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de la maldad. Y cuando Jesús les dice, nunca os conocí, amados hermanos, esta palabra conocer viene del griego ginosco, que implica tener una comunión, una intimidad muy, muy profunda. Solo Dios puede tener intimidad profunda, genuina, con sus verdaderos hijos. Sus hijos tienen intimidad genuina con el Padre, los otros no. No pueden tener esa intimidad. Jesús dice, yo no los conocí. No hubo ginosco con ustedes, no hubo una intimidad, un lazo interno de unión con ustedes. Estaban apartados de mí. Yo nunca los conocí. Y si Jesús no los conoció, esto quiere decir, queridos hermanos, que ellos no le pertenecían a Dios. Ellos le pertenecían a Satanás. Y aquí vienen estas palabras que son muy fuertes. Jesús no les dice, vengan a mí, les voy a dar otra oportunidad, no. Apartaos de mí, apártense de mí. Esta es una forma enérgica. Jesús les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, son todas las personas que estuvieron en rebelión contra la ley de Dios y contra Dios mismo. Hacedores de maldad. Entonces, aquí ya Jesús los está describiendo a todos estos hombres. Está diciendo, ellos son hacedores de maldad. Es decir, son personas que se deleitaron constantemente en vivir en maldad, en rebelión contra la ley de Dios, en su pecado, se deleitaron en su pecado. Si esta sentencia que Jesús está emitiendo es en firme, mi pregunta es la siguiente, o hagamos una pregunta. Ahorita, en este momento, ¿usted cree que hay esperanza antes de que Jesús aplique esta sentencia para los hombres? Yo les puedo decir que sí, hay esperanza. Aún el Señor no la ha dado esta sentencia de una manera, podría decirlo, presencial, física, con todas esas personas que se van a perder. Yo les digo algo, hermanos. Esta sentencia está profetizada así en Mateo capítulo 7, verso 23. El Señor sabe que al final van a haber mucha gente que se va a condenar. Él sabe quiénes no se van a condenar. Él sabe quiénes van a ser salvos, porque Él es Dios. Porque Jesús también, ustedes saben, Él es 100% hombre, 100% Dios. Él tiene su deidad y en su deidad Él sabe quiénes se van a salvar y quiénes no. Y les digo algo, queridos hermanos. Aún hay esperanza. Dios está llamando a los hombres a que nos arrepintamos, a que volvamos nuestro corazón a Él. De veras, aún hay oportunidad. No desaprovechemos, no desperdiciemos esta preciosa oportunidad que Dios nos está dando, queridos amigos y hermanos. ¿Qué debemos hacer? La palabra dice que si confesamos, Juan, quiero que me acompañen un ratito para concluir ya este mensaje. Y quiero terminar con unas palabras de aliento. Juan nos dice lo siguiente, queridos amigos, queridos hermanos.
Primera de Juan, capítulo 1. Aquí está lo que debemos hacer. ¿Sí? Dice, vamos a leer desde el verso 5. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Habla de Jesús Juan. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y de forma práctica, tanto tú que me estás mirando como yo, debemos hacer lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, Él, es decir, Dios, es fiel y justo. Recuerda usted el juez justo que está ahí juzgando. Su justicia es inmutable, no varía. Él es justo y sigue siendo justo. Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque hay esperanza. Porque hay oportunidad de podernos volver a Él, de podernos arrepentir, de poder abrazar a la obra de Jesús por medio de la fe y ser librados del infierno y de la condenación eterna. Lo más importante no es, escúchame lo que te voy a decir, parece que va a sonar loco. Lo más importante no es tu mejor vida hoy en este mundo, el que obtengas todo lo que quieras en este mundo. Lo puedes hacer con tu esfuerzo, tu capacidad, tu trabajo. Puedes lograr tener muchas cosas, pero lo más importante, más que tener un buen vehículo, más que tener bienes, propiedades, terrenos, más que viajar por otras partes del mundo, más que ser reconocido, más que tener la mejor salud o una salud óptima, lo mejor, lo más importante es la salvación del alma de un hombre o una mujer. Porque Jesús mismo habló y dijo en Mateo, recuerden ustedes, ¿no? Mateo capítulo 24, si no me equivoco. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al último pierde su alma? Qué importante que debemos apuntar por las cosas espirituales, que el resto del Señor se encarga. Queridos hermanos, la clave es confesar nuestros pecados de corazón, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Gracias le damos a Dios, porque el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Algo que quiero al final de este mensaje transmitirles es que no vamos a ser hombres perfectos, no somos perfectos en el sentido de que no vamos a fallarle a Dios en esta humanidad. Lamentablemente le vamos a fallar, pero la diferencia es que un verdadero hijo de Dios cada día va a dejar de pecar menos. O sea, va a dejar de pecar, ¿sí? Podría decir, va a dejar de pecar. Poco a poco Dios nos va a ir perfeccionando, queridos hermanos, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y con esto yo no quiero que usted diga, no, el hermano o Gabriel dijo esto, entonces yo voy a seguir pecando y al último me arrepiento. No, eso es una forma pobre de pensar. Hoy, en este día, yo les animo a que volvamos nuestro corazón al Señor de veras. Quizás puede que sea la última noche en que estemos con el Señor. Quizás sea tal vez este el último video que les comparta, nadie sabe. Pero hoy quiero entender y decirle al Señor, he entendido que Él es bueno, que nos ama, y quiero decirle a Él que nos ayude, que nos dé fuerza
y que tenga misericordia de nosotros, porque somos tan frágiles. Y le damos gracias a Dios porque reconocemos, queridos hermanos y amigos, que sin Él no podemos hacer nada. Padre, bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Tú nos has hablado a través de Mateo 7 y nos has hecho entender la vida religiosa, que no puede, Señor, esta vida salvar a ningún hombre. Nos has hecho entender que el corazón por el cual, Señor, produce y da frutos es aquel que representa la buena tierra, donde cae tu palabra, pero allí hay fruto y produce. Gracias, Señor, porque también nos has hecho comprender que es necesario nacer del agua y del Espíritu, y solo a través del Espíritu Santo tú vienes a purificarnos. A través de esas aguas espirituales lavas nuestras mentes, nuestros corazones, de las obras muertas, Dios mío. Tú nos regeneras y nos das vida para poderte buscar. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra, porque sabemos que hay esperanza. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Soy su amigo Gabriel. Quiero desearles que tengan una excelente noche y bueno, que Dios los bendiga.